Hoy te encargo. Muy buenos días a todas las personas que se conectan con el informativo de Nuestra Gente. Mi nombre es Laura Cruz y hoy hablaremos del programa Jóvenes en Paz. Los invito a escuchar nuestros titulares. Hoy, en el informativo de Nuestra Gente, ¿en qué consiste el programa de Jóvenes en Paz? En el panel, José Alberto Tejada, representante de la Cámara por el Valle del Cauca, y María Echeverry, abogada, activista y defensora de derechos humanos. Dirige la periodista Laura Cruz. Bueno, acá veíamos nuestro tema y nuestros invitados, sin embargo, también tenemos el gusto de estar acompañados por José Luis Luna Gudelo. Él es doctor en Política y Gestión Pública. Bienvenido, José Luis. También nos acompañan Francois Roger desde Estados Unidos. Él es promotor de las libertades y de los derechos humanos, de lo que él llama la gente de bien, entre comillas, y tiene estudios profesionales en administración de empresas agropecuarias, en periodismo, comunicación social y en derecho. También está el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, José Alberto Tejada, y María Echeverry, quien ella es abogada y activista defensora de derechos humanos. Quiero referirme al Programa Nacional de Jóvenes en Acción, estipulado en el artículo 348. Voy a leer lo que dice este artículo para arrancar el programa. El artículo señala: creas el Programa Nacional de Jóvenes en Paz, que tendrá como objeto la implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentra en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia. Este programa tendrá una inversión de $1 billón, que son 250 millones de dólares, y quiere impactar anuales, sí, quiere impactar a 100.000 jóvenes en extrema pobreza. Este programa ha generado polémicas en diferentes partidos y por diferentes líderes políticos. Yo los quiero invitar a escuchar al presidente y luego les voy a preguntar ustedes qué opinan del programa y si están de acuerdo o no. Invito a producción a poner por favor la intervención del presidente Gustavo Petro. A los jóvenes que andan por allí, en los chotas, los espartanos, los no sé qué de Jalisco, los invitamos a que vengan a estudiar. Es mejor cargar un libro que un fusil. Les puedo asegurar que en el libro encontrarán más riqueza que en el fusil, que solo sirve para una cosa: matar. En el libro está la ciencia, o la poesía, o lo que hay allí de contenidos, una exploración cerebral que es mucho más profunda que la simple exploración de un dedo apretando un gatillo. Entonces, ese programa se va a complementar con lo que llamamos nosotros Jóvenes en Paz. Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar. Les vamos a dar una ayuda para que entren al SENA, que aquí tiene un compromiso que tiene que cumplirse, y para entrar a la universidad. No es solamente que vamos a abrir el cupo en la educación superior,
sino que vamos a entregar un dinero para que no haya un obstáculo. Si tienen hijos, si hay que llevar comida al hogar, si ya se casaron o tienen una mujer o al revés, la mujer tiene un hombre y hay que sostener desde muy joven la niñez, etcétera, el gobierno va a aportar un dinero. Bueno, estas eran las palabras del presidente Gustavo Petro refiriéndose al programa Jóvenes en Paz. Francois, quiero darte paso. Bienvenido al informativo Nuestra Gente. Bueno, no, Francois, no sé, tenemos problemas técnicos, ¿o ya me escuchas, Francois? No me escucha. José Alberto, ¿ya? Aló, Francois. Bienvenido al informativo Nuestra Gente. Por favor, activamos la cámara. ¿No está activada? No te vemos en pantalla. Bueno, la pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con el proyecto Jóvenes en Paz? Representante, quiero darle... creo que tengo problemas técnicos con... ya está. Francois, bienvenido al informativo Nuestra Gente. Gracias, buenos días. Buenos días, Francois. Quisiera preguntarte, ¿tú estás de acuerdo con el programa Jóvenes en Paz? ¿Y cómo crees que esto puede beneficiar al país o al contrario? No estoy de acuerdo. No creo que genere ningún tipo de beneficio que se esté haciendo apología al crimen y mucho menos estimulando a que jóvenes desde los 14 años vean en la criminalidad una opción para obtener recursos del Estado. Representante. Mire, el programa Jóvenes en Paz es un programa que discutimos en el Plan Nacional de Desarrollo de manera extensa y al interior de las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado se hizo un debate muy complejo porque, entre otros sectores de la oposición política al actual gobierno, planteaban lo que acaba de decir el señor François, que esto era para casi que estimular la delincuencia organizada. Yo pregunté y fui defensor de este proyecto. En este artículo yo tengo corresponsabilidad, porque de la mano con la alta consejera de la Juventud y de la mano con la Vicepresidencia de la República nos pusimos de acuerdo para defender esta propuesta. ¿Por qué la defendemos? Porque siempre es mejor que un país que ha tenido a su niñez y a su adolescencia y a su juventud tirada al garete, encuentre un camino para ofrecerles un mínimo de posibilidades de inclusión. Quienes hoy se arrancan las vestiduras y dicen que no, que esto es una apología al delito, viven o fuera del país o nunca se acercan a las verdaderas zonas de extrema pobreza, donde la criminalidad se aposenta, y esa criminalidad no es manejada precisamente por muchachos, es manejada por grupos criminales organizados, entre los cuales quienes las dirigen no son precisamente gentes pobres, son gentes de bien, de las mal llamadas gentes de bien, gentes que a todo tiro quieren hablar bajo el anonimato. Por lo menos yo, en los programas donde estoy, siempre exijo que quien hable conmigo lo hable a la luz del día y me diga quién es su nombre y de dónde me está hablando. Porque si uno se va del país y va a tirarle piedras al estanque desde donde no lo ven, es muy fácil hacerlo y es irresponsable. Así que yo sí invito a que si aquí vamos a abrir un debate, lo hagamos serio. Yo le pregunto a quienes están en contra del programa Joven en Paz, ¿qué hacemos con los muchachos en López de Micay? ¿Qué hacemos con los muchachos en Bocas de Satinga? ¿Qué hacemos con los muchachos en el Charco? ¿Qué hacemos con la muchachada de la misma Buenaventura? Vaya usted a Buenaventura. ¿Qué es Buenaventura para los empresarios? Un paso al puerto. ¿Cuántos empresarios han decidido invertir en Buenaventura? Invertir. No pegarse de proyecticos donde jalan recursos del gobierno nacional con sus fundaciones para ir a montar talleres de 20 días o de 60 horas.
He tenido recientemente reuniones con algunos representantes de Compromiso Valle, y voy a dar el nombre propio, con el presidente de Carvajal S.A., y a él le estoy proponiendo que junte un grupo de empresarios de verdad, que quieran invertir de verdad en Buenaventura, para montar empresas, industrias, no tallercitos ni tiendas, para generar 200, 300, 400 empleos reales, directos, con todas las garantías de la ley. Empresarios como él, como Pedro Carvajal, son muy pocos que están dispuestos a hacerlo, pero muchos que se llaman empresarios, que no se mojan y que no les importa la suerte de la niñez y de la muchachada, sí tienen rápida la lengua para decir que esto es una apología a la delincuencia. Y yo, por lo menos, en mi condición de congresista, no estoy dispuesto a permitir que eso se diga. Representante, esto es una respuesta del gobierno a todos los jóvenes que salieron durante la protesta social y que exigían unas mínimas garantías. ¿Usted está preguntando o está afirmando? Le estoy preguntando. No es así tampoco. Ese fue el debate que me abrieron a mí allá en las comisiones terceras y cuartas, que es la que el gobierno le estaba dando a las primeras líneas, a un grupo de terroristas, delincuentes, guerrilleros, zampones, bandidos, plata para que no volvieran a explosionar. No. Vuelvo a decir, ¿qué hacemos con los niños y los jóvenes de Bocas de Satinga? ¿Qué hacemos con los niños y los jóvenes de López de Micay? Díganme, los empresarios, las gentes que se rasgan las vestiduras hoy, allá no hay escuelas, allá no hay empresas, allá no hay agua, allá no hay alcantarillado, allá no hay salud. ¿Qué hacemos con unos compatriotas niños y adolescentes que no conocen su país, que no tienen nada que deberle a su país? ¿O es que quienes hoy se rasgan las vestiduras también les ha tocado a mochila pura hacerse su camino? No, lo han hecho sobre lechos de rosas, y desde los lechos de rosas es muy fácil dar dedo. Muchas gracias. Igual no fue mi pregunta. Yo en ningún momento dije que delincuentes, sino que era un llamado a los jóvenes, por ejemplo, que estaban sin empleo, que no tenían las garantías. Si vemos los lugares de la protesta que hubo en Cali, fue los lugares más vulnerables. Buenos días. Quisiera preguntarte, tú como joven y como defensora de derechos humanos, ¿tú estás de acuerdo con el programa Jóvenes en Paz? Bueno, muchas gracias. Efectivamente estoy de acuerdo con el programa Jóvenes en Paz. Considero que hemos carecido los jóvenes en los sectores más vulnerables de oportunidades, y considero entonces que poder comenzar a brindar esas oportunidades en los territorios nos puede permitir avanzar. Creería yo que también es importante comenzar a ver esas intervenciones psicosociales en los territorios más hacia la mirada de poder compenetrar y facilitar a los jóvenes, todas las herramientas, jóvenes y las jóvenes, facilitar las herramientas que se requieren para organizar su proyecto de vida. Entonces, por eso creería yo de que si bien los Jóvenes en Paz nos permite tener unas herramientas, creo que también tenemos que pensarnos en otras estrategias que nos permitan que no solamente este joven acceda a el beneficio, en este caso de educación, sino que logre terminarlo. Para lograr terminarlo no solamente estamos hablando del tema económico, sino de cómo potencializar incluso su salud mental después de todo lo que ha vivido Cali, de su estallido, de la pandemia y demás. Este es un componente que tiene el programa, ¿no? La salud mental que se va a enfocar. ¿Por qué este componente es muy importante, sobre todo para esta población? Porque claramente hoy no solamente nos tenemos que pensar, lo decía ahora, en cómo poder potencializar su estrategia a nivel educativa, sino que tenemos que mirar hoy todas las variaciones que genera la salud mental en los jóvenes. Entonces, por ejemplo, jóvenes que viven en sitios vulnerables, donde no cuentan con un apoyo de sus familias, donde no cuentan, cuando solamente en el territorio pueden acceder a pandillas, sitios de agresión, violencias familiares. Considero entonces que por este motivo es importante comenzar a verles a ese individuo y a ese ser colectivo desde una propuesta incluso que nos permite la psicología social comunitaria y poder enfocarnos en ese individuo sobre todo lo que requiere, y no solamente desde su internación como un ser que solamente requiere estudiar y que le brinden una oportunidad, sino realmente poder, desde la psicología, poder trabajar con ellos, aportarles al beneficio para que así su proyecto de vida realmente esté a largo plazo.
José Luis, bienvenido al informativo de Nuestra Gente y quiero preguntarle, ¿este programa es sostenible con el tiempo, con la inversión que se está haciendo? Gracias, Laura, por esta invitación. Yo, antes de responderte esta importante pregunta, quiero comenzar con lo siguiente. Y es que, si bien el Plan Nacional de Desarrollo es una iniciativa del gobierno, quiero que se entienda que es aprobada, ratificada por el Congreso de la República. Es decir, que no es una mera imposición, como si fuera una dictadura, sino que todo lo contrario, estamos en una total democracia. Bien, entonces una democracia en la cual ha sido aprobado y este artículo fue discutido en el seno del Congreso de la República y ha sido aprobado por diversos partidos. Entonces, primero es que este Plan Nacional de Desarrollo está articulado para toda la sociedad. Bien, eso primero que todo. Segundo, no debemos tener miedo de la paz, todo lo contrario, es que son personas ya habitantes de nuestro territorio que han sido excluidos durante muchos años. Bien, han sido excluidos durante muchos años y entonces llegó el momento de la inclusión con este nuevo gobierno. No debemos tener miedo entonces a la paz, lo que debemos tener miedo es una profundización de la violencia y de la guerra. Bien, ahora, la sostenibilidad, por supuesto que sí. Al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, nosotros tenemos un presupuesto general de la Nación y ese presupuesto general de la Nación, también iniciativa del gobierno, pues se aprueba y se discute en el seno del Congreso de la República. Así que no puede haber mayor democracia. Los partidos políticos intervienen en el seno del Congreso de la República y allí se aprueba. Y se aprobó en el presupuesto de la Nación, pues que se pueda sostener este programa. Bien, ahora, no sé si pueden colocarme las diapositivas que trajimos. La primera diapositiva, por favor. Bien, ustedes pueden ver aquí que tenemos un transcurso de 10 años. 10 años donde se está midiendo la pobreza, según las clases sociales. Esta es la información de la DIAN y ustedes pueden ver cómo los pobres, esos pobres, que es esa línea roja que ustedes pueden ver ahí encima, que mide no solamente la extrema pobreza, sino también la pobreza, pues pueden ver que desde el 2012 tenemos un pico de 40,8%, se extiende, se baja un poco, pero vuelve en el 2020 debido pues al COVID-19, pero lo que ustedes pueden ver es que se mantiene en el tiempo, ¿bien? Se mantiene en el tiempo y ustedes pueden ver que la línea de los vulnerables, que es el 31%, son las personas que pueden caer en esa pobreza, o sea que están en el riesgo de no solamente de no ascender en la escala social, sino de descender. Si ustedes suman esto da el 70%, o sea prácticamente estamos diciendo que en Colombia el 70% es pobre, el 70% de la población. O sea que tenemos una exclusión muy, muy grande en el país. No podemos seguir así. Eso es un momento de inclusión. Y este dinero que hay en el presupuesto general de la Nación va a permitir que los jóvenes los extraigamos de allá de esa violencia. ¿Bien? O sea, no le podemos entregar nuestra juventud, toda la juventud de la nación, y ustedes pueden entender que si el 70%, 39% pobres y extrema pobreza y 31% vulnerables, es decir, que están en riesgo de llegar a esa pobreza, pues estamos hablando de casi toda la población del país, y entonces los jóvenes tienen un alto riesgo de caer en la violencia, ¿ya? De caer en las mafias, y por lo tanto no podemos permitirlo. Esto no se trata de premiarlos, es que no los estamos premiando, los estamos incluyendo. Es que el resto de los años han estado excluidos toda una vida. No es lo mismo vivir en Bogotá, vivir en las capitales, que vivir en los extremos del país, ¿ya? En esas líneas que están muy, muy de pobreza. No es lo mismo vivir en Tumaco, en Buenaventura, en esas líneas donde recorre el narcotráfico y además ingresan armas, porque pues esta gente también tiene que defenderse, ustedes entenderán. Entonces, sí, es sostenible, tenemos el presupuesto, está aprobado y por supuesto que es un muy buen programa. Muchísimas gracias. François, yo quiero preguntarte, ¿me escucha? François, ¿usted conoció el programa Jóvenes en Acción? Sí, yo me tomé
como a eso me invitaron a participar, yo me tomé la molestia de leer ese decreto 1649 reciente, porque es del 12 de octubre del 2023, y como a eso es a lo que me voy a referir, no a cosas personales, No, ni nada. por supuesto que no. Déjeme terminar, por favor, la pregunta. Si usted conoce el programa Jóvenes en Acción, ¿verdad? No le estoy hablando del programa Jóvenes en Paz, sino Jóvenes en Acción. No, señora, ese Bueno, plan no. Bueno, el programa Jóvenes en Acción fue un programa desde el gobierno de Álvaro Uribe que para mí tiene muchas similitudes con este programa, con el programa Jóvenes en Paz. Yo diría que esto es una herencia que deja el programa Jóvenes en Acción. No sé si los invitados están de acuerdo o no. Yo quisiera preguntarle, este programa también ayudaba a jóvenes, pero no tenía el componente de paz. ¿Usted no está de acuerdo con que jóvenes que han estado en extrema pobreza y que además la focalización que hace el PND nos dice que primero tienen en cuenta el reclutamiento forzado que hay en las zonas, la tasa de embarazos, la tasa de homicidios, si hay peligro de que el crimen organizado esté en estas zonas? Quisiera que usted, más allá de decir no estoy de acuerdo, nos diga los argumentos por los que no está de acuerdo. Eso, porque agradezco que me esté dando la posibilidad de intervenir. Yo no estoy de acuerdo porque básicamente el decreto 1649 en lo que a mí respecta, por lo que conozco, no sé, el señor representante de la Cámara de pronto me podrá informar, traté de encontrar el manual operativo del Programa Nacional Jóvenes en Paz, pero no lo encontré. Y lo considero muy importante porque en ese manual del programa es donde se establecerá, entre otras cosas, la ruta a seguir para vincular a esos 100.000 jóvenes entre los 14 y los 28 años, quién ingresa como beneficiario, qué condiciones debe cumplir para permanecer como beneficiario y cuáles serían las causales de salida. No lo encontré, pero además encontré que ese manual es responsabilidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, el recientemente creado, de elaborarlo. Eso dice en el artículo 20 del decreto 1649, pero después en el artículo 25, para el componente educación, ya tiene que ser el Ministerio de Igualdad y Equidad con el Ministerio del Interior. Vamos a ver si el señor Velasco, actual ministro, sigue ahí. Después dice el artículo 28 de ese mismo decreto, pero ya en cuanto al componente de trabajo comunitario, que tiene que hacerse de la mano con el Ministerio del Interior. También ha tenido 2 ministros. Después viene el artículo 33 de ese decreto en cuanto al componente emprendimiento, asociatividad y empleabilidad, vincula al Ministerio del Trabajo. Ese sí ha tenido una sola ministro, tiene que trabajar de mano ahí. Y después está el artículo 37, el componente de atención integral en salud, que habla de vincular, de elaborar ese manual con el Ministerio de Salud y Protección. O sea, 5 ministerios enlazados, no sé si ya lo han sacado adelante. Me gustaría conocerlo para tener más componentes porque el papel aguanta todas las buenas intenciones. Como colombiano con 57 años de edad, que ha pagado impuestos y que ha aportado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, me gustaría también enterarme cómo Bienestar Familiar en el gobierno Petro va a asimilar o asumir estas otras intervenciones de esos ministerios en cosas que creo, en asuntos que creo que son de su competencia, como es la juventud y adolescente. Entonces, me ciño a lo mismo, las buenas intenciones y los buenos propósitos, el papel lo aguanta todo. Me gustaría saber, conocer más en profundidad cómo, y definitivamente no creo, como bien lo dicen, lo han dicho las otras personas intervinientes, que el problema se resuelva dando una asignación mensual a personas que, como bien lo han dicho todos, por sus condiciones de educación, de formación, incluso de vulnerabilidad, creo que muy poco capaces van a estar de disponer de ese dinero, entre otras porque un niño de 14 años pues tiene un custodio en su defecto, por lo que no es persona sujeta de contrato. José Luis o representante. Pero yo no escuché de parte del señor que habla cuáles son los argumentos para no estar de acuerdo. Lo que está poniendo es una serie de observaciones sobre la parte procedimental, operativa, a la que se refiere el decreto. A mí sí me gustaría que usted, de compatriota a compatriota, me dijera cuáles son los argumentos filosóficos, políticos, sociales, económicos, culturales, en los que descansa su negativa a una propuesta como esta. Perfecto, muchas gracias por la posibilidad. Yo soy una persona que tiene denunciado al hasta ahora impune criminal de lesa humanidad Petro Urrego, porque soy una persona convencida de que todos estos acuerdos de paz
que se han firmado desde 1989 no han servido para mucho, más que por convicción mía o por capricho de opinión, es porque los resultados así lo muestran, el crecimiento exponencial en la criminalidad, en la cantidad de grupos armados ilegales o paramilitares de la izquierda, en la consecuente creación y proliferación de todas las ONGs que han venido muy seguramente sanamente queriendo ayudar a construir una paz que no llega, es cada vez más esquiva, porque entre otras tiene como peor enemigo y enemigo que financia la actividad criminal al narcotráfico, que cuenta con una cantidad de financiación. Entonces, el señor Petro Urrego, líder de este gobierno y líder de esta iniciativa, es una persona que aún sigue impune por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido. Me van a decir que es que él se indultó, no es cierto. François, te pido por favor que nos refiramos al programa Jóvenes en Paz, porque no estamos hablando del presidente Petro. Ahora, usted expone que la paz no ha servido para nada. Yo lo invito a ver las cifras de homicidio, la tasa de homicidios en Buenaventura, con los diálogos con los chotas y los espartanos, que solo van pocos meses de diálogo con el gobierno y con el alto comisionado para la paz, y los homicidios en Buenaventura se han reducido. Entonces, para mí, esto es una cifra clara de que sí sirven los diálogos. Pero por supuesto que los diálogos sirven, lo que no sirve es claudicar ante los criminales, eso no sirve seguir estimulando para que entiendan o crean que se comete crímenes y no pasa nada, porque si de cifras estamos hablando, pues qué tal el número de líderes sociales asesinados, las masacres, el incremento en extorsiones, el incremento en el secuestro, o sea, es todo, como bien lo dice, yo no dudo de la... ¿Usted modera el programa o me dice y yo me doy por usted invitó un tema concreto? Por eso, bueno, por favor. Sí, él está poniendo el tema y lo estamos discutiendo. No, pero es que no estamos hablando del programa Jóvenes en Paz. Si el programa es un cuestionamiento al gobierno de Petro o a la persona de Petro, dígame si es eso. Le estoy preguntando a usted como periodista. Yo le estoy diciendo a él que no, por supuesto que no, nos estamos enfocando en Jóvenes en Paz y es el debate que yo estoy haciendo. ¿Por qué no le pide a la persona que esté interviniendo que se refiera a lo que Representante, es lo que estamos haciendo. Yo le estoy preguntando a él que se refiera al programa Jóvenes en Paz y le estoy poniendo como ejemplo, él está hablando del proceso de paz y también estoy hablando de Buenaventura. Porque si es así, entonces me pongo a hablar aquí de los últimos gobiernos de Álvaro Uribe, me pongo a hablar de paramilitares, me pongo a hablar de los amigos seguramente del señor que se robaron el tubo de Ecopetrol durante un poco de años, que son de la gente de bien y que esa platica se la entregaban entre otros a muchos muchachos y muchachas del Catatumbo y de las zonas de los llanos orientales, precisamente para mantenerlo en esta espiral de violencia. Y allí sí la plata era buena para condenar a la miseria y a la violencia a esas generaciones nuevas del país. Y ahora que el gobierno está intentando entregar un dinero para que un grupo de instituciones públicas y privadas se pongan de acuerdo para incluir a la niñez y a la juventud que no ha tenido país. Usted lo tiene, tanto lo tiene que tiene hasta posibilidad de viajar y desde el exterior poder participar en un programa como estos. Y estos muchachos no tienen ni posibilidad de montar en lancha, porque ni lancha existen para salir de sus territorios. Entonces seamos claros y seamos serios. A mí me invitaron a un programa que se llama Programa Jóvenes en Paz. Yo defiendo el programa Jóvenes en Paz porque tiene racionalidades demostrables. La primera de ellas, le entregamos a las fauces del delito organizado, a esa niñez, a esa adolescencia, a esa primera juventud, que tienen cómo pagarles 1 millón y hasta 2 millones para que vayan a hacer sus fechorías en nombre de los capos que no son precisamente pobres, sino gentes de bien, con fusiles y con armamento importado, no precisamente por los gobiernos, sino por los paramilitares, que les han ayudado a robarse el país entero. Y ahí, cuando se juntaron, seguramente muchas personas que usted conoce y que se llevaron el petróleo de Colombia de la mano con el ELN, porque eso está probado, allí no eran gente de bien.
Contésteme, ¿no eran gente de bien los que robaron el petróleo de Colombia y no le pagaban esa gente de bien a los del ELN? ¿Y los del ELN qué eran en ese momento para esa gente? Y son apellidos muy ilustres, son apellidos que han gobernado este país durante 213 años de historia. Ahora que llega un gobierno nuevo que lleva 1 año y 3 o 4 meses, este gobierno seguramente no sabe gobernar, pero ustedes no han sido capaces de demostrarnos que fueron capaces de gobernar en 213 años de historia que han tenido de gabela para mantener este país excluido. Por eso defiendo a los muchachos y por eso los defendí en el estallido social. Porque cuando ellos salieron al estallido, salieron a decirnos: estamos mamados de todos ustedes, estamos mamados de los gremios, de la clase política, estamos mamados de los sindicatos, de las cooperativas, de las iglesias, de toda la institucionalidad, porque no han hecho sino trabajar para ustedes, pero no para las generaciones que venimos. Esos muchachos y muchachas que se van a beneficiar del programa Jóvenes en Paz son los hijos de las 2 últimas oleadas de desplazados de esta guerra fratricida de Colombia, la de los años 90 y de la primera década de los 2000. Entre otros, puede que muchos de ellos sean hermanitos, primos, tíos y familiares de los 6.402 que no mató ninguno de estos muchachos, sino que los mataron personas formadas por la gente de bien en nuestras gloriosas reservas y aparatos militares y policiales. Explíqueme cómo lo han hecho de bien los que han protegido a los criminales con uniforme, y ahora que queremos quitarle las garras a la criminalidad civil y a la criminalidad militar, la niñez y la juventud, ustedes, que no ha comenzado el programa, se atreven a ponerlo en objeción cuando, como usted lo está demostrando, ni siquiera lo conoce, porque ni siquiera ha leído cómo van a ser las conexiones entre la sociedad civil, los gremios y las instituciones públicas para juntar recursos y para juntar institucionalidad. Pero, claro, vende mucho ante la galería decir que no, porque le vamos a dar 100.000 delincuentes plata para que no maten. Desgraciadamente, a veces, los hombres públicos y las mujeres públicas, como lo decía un amigo, no decimos lo que decimos, sino lo que nos oyen decir. Y las palabras de Pedro las utilizan personas como usted para deslegitimar un programa que, por encima de todo, lo que necesita es urgencia manifiesta para impedir que esos grupos, como el cartel de Sinaloa, como todos esos grupos criminales de hoy, que son los que se han lucrado del narcotráfico al que usted se refirió, porque yo le pregunto a usted, señor François, ¿cuántos de estos muchachos y muchachas se han lucrado de la millonada de dineros que rotan en los pasillos de esos poderes criminales? Esa plata se queda entre gentes que muy posiblemente usted conoce y personas como usted conocen. A mí me habría gustado que usted pudiera venir al debate aquí en persona, porque los debates dolorosos del país hay que darlos de cara al país, no hay que darlos a la distancia. Bueno, José Luis, yo también quiero preguntarte por ese tema y quiero que nos refiramos al programa Jóvenes en Acción, porque el programa Jóvenes en Acción duró muchos años en el gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, yo siento que Jóvenes en Paz es una herencia y que el programa Jóvenes en Acción no tuvo tanta crítica como tiene el programa Jóvenes en Paz. Bien, perfecto. Mira, yo, para referirme bien a los 2 programas, primero, no hubo efectivamente tanta crítica a el programa Jóvenes en Acción y también tuvo su presupuesto. Ahora el programa, digamos, hay una transformación y una evolución, ¿cierto?, a un programa para paz, es Jóvenes en Paz, y ha recibido mucha crítica, pero esa crítica es de la oposición que antes era gobierno. Entonces digamos que eso se puede entender,
bien, pero hay que hacer unas precisiones, y estas precisiones son las siguientes, y es que las políticas públicas no son aisladas, las políticas públicas son todo un conjunto, ¿ya?, que van a permitir que exista un desarrollo en el país. Por lo tanto, este programa de Jóvenes en Paz no va solo, es que también va acompañado, no solamente del presupuesto que hay para el programa, sino que además está acompañado, por ejemplo, para los menores con el ICBF, que tiene un gran porcentaje en el presupuesto general de la nación, que es del 2,2%, más de 10 billones de pesos, pero también en los grandes rubros del presupuesto general de la nación, como educación, que es el más alto, con el 12,4% y que corresponde a 62,5 billones. Bien, entonces fíjense que no es una política aislada, no, es que las políticas públicas son un conjunto de políticas que van encaminadas al desarrollo de la nación. Ahora, los dineros, ese presupuesto y ese dinero que se le entrega, digamos, a los jóvenes, es que esto no es regalado. Eso no se ha dicho, y eso es tergiversar la información. Eso no es así. Miren, hay unos compromisos para los jóvenes, y los jóvenes, ahora que el representante se refirió al estallido social, ellos dijeron en el estallido social: nosotros no queremos nada regalado, es que lo que queremos son oportunidades, y vamos a brindar las oportunidades, pero es que las oportunidades no van acompañadas solamente con palabras, es que tienen que ejecutarse, y todo se ejecuta con dinero. Y además, la gente puede pensar muy lejanamente que los dineros se pierden solamente porque se los dan, porque se los pagan, porque van a hacer algo. No, no es así. Primero, hay una medición en el tiempo, es decir, hay una primera etapa que es de 6 meses y esto se va a extender a 18 meses. No es que allí se acabe tampoco el programa, lo que pasa es que para eso tenemos el Ministerio de Educación, es decir, tenemos el sistema de educación, tenemos el ICBF y otros programas que van a seguir acompañando a los jóvenes, es decir, eso es una primera etapa para poder comenzar y para poder extraer a todos estos jóvenes de la violencia, de la guerra. Eso. Ahora, segundo, y es que esa inversión, es que esto es una inversión, no es un gasto solamente, es que es una inversión y va a haber algún retorno, es decir, las personas, los jóvenes que vamos a extraer de la violencia, que vamos a extraer de la guerra, que les vamos a dar un dinero, que ese dinero lo van a utilizar con un mejor uso, van a tener un mejor uso, va a haber un retorno. Ellos van a estudiar, se van a comprometer a hacer gestión en los territorios, es decir, va a haber un retorno, y el retorno podrá verse con mayores inversiones, incluso inversiones productivas e inversiones de inversionistas nacionales o extranjeros en esos territorios para que ellos tengan esas mismas oportunidades, porque se van a dar cuenta de que no hay violencia en esos territorios. Así que esto sí va a dar frutos, no es pensar que se está tirando el dinero pues a la basura, sino que todo lo contrario, estamos haciendo una inversión en la juventud. Mari. Me parece importante, por ejemplo, referirme a lo que ahorita mencionaba el compañero Francois frente a los niños de 14 años y que ellos no estaban aptos para trabajar, pero entonces revisemos realmente qué pasa con los niños de 14 años en el territorio. Son niños que son llevados de las pandillas y de las organizaciones criminales para ser objeto de ellos para sus crímenes. Entonces, ¿cómo no pensar en esos niños de 14 años? Y si bien se refieren al Familias en Acción, incluso podríamos ver que Familias en Acción se le pagaba también a los niños por ir a estudiar, pero este dinero lo recibían sus padres. Incluso como en ese momento no se pensaba ni siquiera en el tema de la salud mental de los niños, sino que solamente se pensaba en brindarle un momento asistencial a esa familia. Hoy con Jóvenes en Paz nos estamos pensando no solamente en cómo poder tener un aporte, sino cómo desde el territorio, cómo en el territorio mismo se fortalece y los jóvenes se vuelven multiplicadores de paz. Entonces debemos entender que en este momento este programa no solamente va a beneficiar a esos que van a recibir, sino que va a poder llevar a sacar de esa victimización a los otros jóvenes que también hicieron parte o están siendo parte y van a poder ver un ejemplo en sus compañeros. Hoy necesitamos de verdad, por ejemplo, Cali, ciudad de resistencia, necesita hacer una reconciliación. Entonces, esa reconciliación la vamos a poder tener a través de esos jóvenes que van a realizar y van a organizar sus proyectos de vida de una manera integral. Entonces, creo que sí es importante
y lo digo con todo respeto hacia la oposición, y es no solamente generar argumentos vacíos frente a un programa que se va a estar colocando en marcha, sino comenzar entonces a hacer una construcción. Entonces la invitación debería ser a, venga, si a usted le parece que algo está mal, llegue con un argumento sólido y comencemos a que este proyecto entonces se nutra y se fortalezca, pero solamente mantener a los jóvenes en una discriminación. Yo nací en la Comuna 15 del Oriente de Cali y hoy puedo decir que gracias a que tuve una educación diferente en mi territorio, logré avanzar y hoy ser abogada y avanzar y hoy ser una especialista en gestión de procesos psicosociales. Pero entonces, no todos los pelados que, por ejemplo, se criaron conmigo tuvieron la misma suerte, porque lastimosamente para las mujeres también es difícil en el territorio. Entonces, unas a los 14 años tener que vivir porque tuvieron una persona que las violentaba, porque solamente así podían tener un sustento en su vida, o dos, tener un embarazo a temprana edad. Entonces, creo que también es importante que comencemos a hacer realmente esos juicios, pero juicios constructivos, no juicios a priori solamente para seguir estigmatizando las juventudes a nivel nacional. François, ¿me escuchas? Sí, hable. François, quiero preguntarte, ¿por qué para ti no es viable que los jóvenes, por ejemplo, los requisitos que tienen es seguir estudiando, estudiar, entrar a un programa de educación y además tienen que hacer proyectos sociales en su comunidad? ¿Por qué para ti no es viable que los jóvenes que pueden caer en la delincuencia, que no son delincuentes, quiero aclarar, puedan tener esta oportunidad, además que son jóvenes de muy bajos recursos y que se hizo una focalización no solo territorial, sino individual? Entonces está muy bien orientado a quienes le van a llegar los recursos. Yo en ningún momento dije que no es viable, yo dije que no conozco ese manual, que me parece importante conocerlo porque establece el fondo y la forma. Ahora bien, retomando lo del estallido social como origen de este programa, de jóvenes en paz, es importante tener presente, esto no es una opinión, es como lo quiere el señor representante de la Cámara, es una contundencia jurídica. Durante el estallido social se cometieron crímenes de guerra, se cometieron crímenes de lesa humanidad, y si ese es el estallido social, es el origen de este programa, un origen bien complejo, porque hay una responsabilidad penal que no prescribe, que además está cobijada por el derecho de gentes, es decir, es de extrema gravedad. Nadie, nunca, jamás voy a pretender yo que los jóvenes no tengan oportunidad, ni tengan posibilidad, ni más faltaba, para nada, y en la medida de mis posibilidades como ciudadano colombiano, pues he hecho lo posible, pero el programa como tal, el inicio, o en lo que resultó ese estallido social que fue en la comisión de todos esos crímenes de lesa humanidad, de la peor gravedad en la humanidad, conforme a los 20 instrumentos que en defensa de los derechos humanos ha proclamado la humanidad en el último siglo, pues por supuesto que invitan a reflexionar. Yo lamento mucho no estar de acuerdo al 100% y a ojo cerrado con este programa, pero pues me gusta analizar, me gusta conocer y sobre todo tener presente el origen, no solo de la manifestación violenta en que resultara ese estallido social, sino también de quién está liderando eso detrás, que desafortunadamente, en mi opinión, y no me avergüenza decirlo, pues no tiene ninguna autoridad moral ni jurídica para hacerlo. Muchísimas gracias. No creo que el estallido social sea el origen del programa. El programa está focalizado en 100 municipios de Colombia. José Luis. Sí, mira, es que más allá de pensar si hay alguna maquinaria detrás del programa, tenemos que enfocarnos en realidad en el programa, ¿bien? El programa, como se ha mencionado aquí, tiene unas características y hay unos requisitos para aquellos jóvenes que quieran participar, porque empecemos también por esto, y es que esto no es obligatorio para ningún joven. Ellos tienen la oportunidad de escoger si quieren estar en la guerra, en la violencia, permanecer en ella, tal vez sobrevivir poco, o estar en la legalidad, poder estudiar y poderle dar algo al territorio, ¿bien? Y poder mejorar su entorno. Ahora, como el debate
en sí ha sido más sobre el gasto. Yo quiero referirme otra vez a esto y quiero que por favor otra vez me coloquen la diapositiva que trajimos. Bien. Y es lo siguiente, y es que el presupuesto, ahí está bien en esta diapositiva, por favor. El presupuesto de Colombia no es muy alto. Aquí se dice que en Colombia se pagan muchos impuestos y sin embargo, si ustedes van a ver el presupuesto general de la nación, no es tan alto. Los países más desarrollados tienen en cambio los presupuestos más altos. Es decir, que si bien algunas personas y sobre todo la oposición se quejan de cuánto vale este programa, fíjense que si nosotros tuviéramos un presupuesto como lo tiene Francia, como lo tiene Dinamarca, que es casi del 50% del PIB, pues este programa, y no solamente este programa, sino todos los rubros del presupuesto general de la nación, casi que se doblarían, casi que se duplicarían, es decir, tendríamos más recursos para darle más oportunidades a todos nuestros jóvenes, así que sí tenemos en el futuro mucho más espacio si mejor distribuimos ese presupuesto. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen allí en esa presentación que tenemos, porque esta puede ser de pronto visualmente más representativa y ustedes se dan cuenta que según las líneas de extrema pobreza y vulnerables, es que somos un país muy desigual. Ustedes pueden ver que la gran cantidad de las personas en Colombia, los habitantes, se están quedando allí en una línea de vulnerabilidad. Fíjense que este es el año 2021 y estamos hablando de que el 70% está por debajo de una renta per cápita de 690.000 pesos. Fíjense, después de ese valor ya estamos en la clase media. Bien, y solo un 1,8% está en la clase alta, después de casi 3.700.000 pesos. Es decir, la distribución es tan mala en Colombia que ya con una renta per cápita de 4 millones de pesos estamos en la clase alta. Y eso no significa que sean millonarios, sino que significa que la redistribución es tan mala en Colombia que ya con ese valor nos podemos considerar de clase alta. Quisiera que siguieran, por favor, con las diapositivas, 2 más. En la siguiente, por favor. Fíjense, esta es la pobreza multidimensional en Colombia y ustedes pueden ver que menor o igual al 10% solamente son unos pocos, ni siquiera el 10% de Colombia, y está concentrado. Miren, Cundinamarca, Bogotá, ¿cierto? Parte del eje cafetero, el Valle del Cauca, y los territorios alejados del centro. Entonces, ¿vamos a abandonarlos? No, ellos no pueden quedarse allí en la pobreza multidimensional para toda la vida. Es que lo que queremos es una redistribución del ingreso. Bien, todos, o casi todos, para no ser extremista, recibimos subsidios y recibimos ayudas del Estado. Pero ¿por qué siempre los vamos a recibir los mismos? Han habido, ustedes recuerdan, denuncias sobre aquellos que tienen mucho y además reciben subsidios. Pues estos no han recibido nada. Son los excluidos, no han recibido nada y entonces ahora que van a recibir algo, entonces los tenemos que llamar que les estamos regalando algo. No les estamos regalando nada, los estamos incluyendo y ellos van a ser productivos. Esto es una inversión, no es un mero gasto. Y por favor, la última diapositiva. Fíjense, esto es lo que ha sucedido en Colombia en los últimos años, ¿ya? Por no decir que ha sucedido siempre. Ustedes ven aquí que esta es la medición del Gini. El Gini es la concentración de la riqueza y fíjense que aquí tenemos parte de la OCDE, algunos países de América Latina y tenemos a Colombia. Y esto es lo que sucede antes y después de impuestos. Y entonces la redistribución, fíjense que después de impuestos es muy buena para algunos países, pero en Colombia no se nota la diferencia. Vamos a ver, y yo estoy seguro y le apuesto a esto, de que programas como Jóvenes en Paz van a ser redistributivos, muy redistributivos, y esperamos entonces que antes y después de impuestos sí se sienta, o sea, que tenga un gran impacto, y va a tener un gran impacto, y por lo tanto no vamos a estar viendo en el futuro una imagen como esta, donde la medición antes y después de impuestos pues es casi la misma, es decir, es como si el Estado no estuviera haciendo nada, y eso no es lo que nosotros queremos, y creemos que este gobierno va por un buen camino y está incluyendo a aquellos que siempre estuvieron excluidos, redistribuyendo mejor el ingreso, y por lo tanto se esperan resultados. Los resultados no van a estar mañana, pero seguramente en el tiempo va a mejorar esta situación. José Luis, yo quiero preguntarte, esto es un programa asistencialista,
por demás, porque así es. No corremos el riesgo que se vuelva un programa clientelista también, como ha pasado con Jóvenes en Acción, Familias en Acción. No, porque fíjate como lo discutíamos ahora, y es que esto está acotado en el tiempo, o sea, es que esto no es para siempre, no es para siempre. Solamente el programa Jóvenes en Paz son una primera etapa de 6 meses, puede terminar allí, pero está estipulado en la misma ley que puede extenderse hasta los 18 meses. Entonces, las personas que tienen miedo, como también lo dijimos ahora, pues es que las políticas públicas son un conjunto de políticas públicas, están integradas. Entonces, después de esto, ¿qué hay? Pues tenemos el sistema de educación, y para eso es que los rubros del presupuesto general de la Nación se están incrementando en la educación. No solamente el sistema educativo concentrado en el Ministerio de Educación Nacional, sino también, por ejemplo, en el SENA, que llega a muchos territorios y brinda educación técnica profesional. Y pues esto y además hace acompañamiento, no es que solamente le damos la educación y usted ahora defiéndase como pueda, es que hace acompañamiento. Y además, como lo decía ahora el representante, es que hay empresarios interesados, o es que el empresariado no va a estar interesado en que los territorios estén en paz y ellos puedan ir a invertir, porque quienes consumen son las personas, y estas personas en todos los territorios pues también tienen que consumir. Y entonces es un espacio para todos. Aquí se nota que es un espacio para todos y por lo tanto va a ser rentable, es acotado en el tiempo. Otras políticas públicas seguirán reemplazando lo que haga falta, pero definitivamente es un muy buen paso para la inclusión social en Colombia. Muchísimas gracias, José Luis. Representante, ¿usted qué efectos espera que tenga el programa en el país para concluir? Mire, el programa Jóvenes en Paz es un programa que apunta al concepto de inclusión y al concepto de prevención. Al concepto de inclusión porque, de hecho, lo que le ha faltado a Colombia para ser un país más equitativo es que haya inclusión. Y la inclusión se nota, o mejor, la discriminación, la exclusión se percibe más en la niñez, en la adolescencia y en la ancianidad, en la vejez. En esos 3 grupos etarios es donde más se percibe el efecto de la exclusión. Este programa intenta ser una primera dosis de inclusión, que obviamente va a jugar metodológicamente con el modelo de ensayo-error. Es decir, vamos a comenzar y habrá que hacer ajustes en la medida en que vamos encontrando los resultados. Segundo, es un programa que intenta afectar de manera contundente los fenómenos de violencia territorial, porque es que es obvio, si un muchacho a los 14 o a los 16, muchacho o muchacha, donde está la adrenalina humana a todo su nivel, a los 18, a los 20, no tiene comida él, no tiene estudio él, no tiene salud él, no tiene vivienda él, no tiene nada, ni él ni su familia, pues hombre, ¿usted qué le va a pedir? ¿Qué país defiende? Si ese país que le dicen o que defienda no le ha permitido que, viniéndose desplazado de por allá de los extremos de los que hablaba José Luis ahora, llega a las ciudades y aquí lo vuelven a desplazar, y fuera de que lo desplazan huele feo para todo el mundo, entre ellos para las gentes de bien, que son las que más les gusta meter el dedo en la llaga. 3, es un programa que le da concreción al concepto de paz total. ¿Por qué? Porque hasta ahora esa paz total de la que está hablando este gobierno es una paz total encarnada. Encarnada significa no basta con parar el traqueteo de los fusiles, porque yo puedo dejar el fusil hoy y mañana lo puede coger usted. Y entonces brotamos como tallitos de árboles de plátano, se cae uno y brota otro y seguimos por la misma espiral. No, este gobierno, y eso hay que decírselo con todas sus letras a la gente, este gobierno en su política de control o de lucha contra las drogas ha sido claro desde el principio. Decidió no perseguir al campesino, no perseguir a la familia cultivadora, sino perseguir los cargamentos y los clanes,
los grupos criminales que son los que se llevan la plata en la pasta de coca y que después la disfrutan en los mercados internacionales, porque de ella llega muy poquito de nuevo a los países que la originan. Y esas personas que se lucran de ese gran negocio criminal de las drogas no son precisamente muchachos y muchachas que no tienen ni para comer ni para estudiar. Por eso les duele tanto a ciertos sectores que el gobierno haya dejado de fumigar con glifosato, que el gobierno haya dejado de meter el ejército a tumbar cultivos y a llevarse muchachos y adultos a las cárceles. El 30% de 130.000 compatriotas que están en las cárceles lo están por drogas. Y si usted va a mirar esos 30 y tantos mil compatriotas que están acusados de drogas, un pírrico 1 o 2% tienen que ver con cadenas superiores del eslabón criminal de las drogas. Todos los demás son campesinos o jíbaros que los cogieron vendiendo 2 gramos o 3 gramos, pero los que trafican de verdad, los que se llevan la droga y los que disfrutan la plata en las mansiones del poder, a esos nadie los había perseguido. Este gobierno lo está persiguiendo y este programa Joven en Paz tiene que ver con eso. Cuarto, le sugiero al señor François, que está tan preocupado a la distancia por su seguridad, que lea la focalización que está en el Plan Nacional de Desarrollo, en el DNP. Métase a la página del DNP, ahí está claramente establecido. Y dice, con todas sus letras, 1, que antes de ingresar al programa el joven o la joven tiene que estar vinculada a una oferta formativa. 2, que el joven no puede estar incurso en un delito penal. 3, que no es para jóvenes capturados o que hayan sido, condenados. Es clara la focalización del programa. Cuarto, dice que el programa inicia en 100 municipios, los 100 municipios que el DNP focalizó como los 100 municipios donde la guerra y la criminalidad territorial hace más estragos, que son los de la costa pacífica, los de la costa caribe, los del Alta Guajira, los del Catatumbo y norte de Santander y sur de Santander, los de los llanos orientales, los del Magdalena Medio, ahí están, y los del Cauca y pedazo del norte de Nariño, ahí están los 100 municipios. Esto no se va a regar como porque sí. Quinto, el programa exige que el muchacho, además de estar estudiando, se vincule a un programa de emprendimiento o empleabilidad. Y ahí es donde le pregunto a los amigos suyos, señor François, ¿cuántos empresarios, gente de bien, están dispuestos a meterse al baile? ¿Usted está dispuesto a meterse al baile? Si usted está dispuesto, yo me ofrezco a ser partner suyo. Y vamos los dos a uno de esos sitios territoriales y usted invita a empresarios, como lo estoy haciendo aquí con empresarios del Valle de Cauca, para que vayan a montar empresas de verdad. Pero le aseguro que muy poquitos lo van a querer hacer. Muy poquitos van a querer llevar fundaciones para que el gobierno les entregue 5.000 millones de pesos y se van a dictar cursitos de 20 horas y de 40 horas. Y que la gente siga comiendo lo que sabemos, porque ya esos empresarios, mal llamados empresarios con vocación social, hicieron su agosto. Necesitamos empresarios de verdad, hombres y mujeres que les duele el país y que entiendan que el país no duele retóricamente. El país duele cuando, como decía don Manuel Carvajal Sinisterra, no puede haber empresa sana en un entorno enfermo. Hay que desear que llegue el día en que no tenga usted que irse del país para participar en un programa como este, que cuando uno le pregunta ¿de dónde nos hablan?, nos contesta, prefiero que nadie sepa de dónde estoy. Eso da grima por ustedes, los que hablan a lo lejos de las vicisitudes del país y no las enfrentan aquí, donde sí les toca, por obligación y no por discreción, enfrentarla a los niños, a los jóvenes y a las familias
2, 3, 4 y 5 veces revictimizadas. Y por último, que eso lo defendimos en el Congreso de la República, Olga Lucía Velázquez y yo, el programa obliga a que los muchachos y muchachas entren a estrategias de salud mental, porque si algo tiene este país es un enorme problema de salud mental, en usted, don François, en mí, en todos, en todas las edades, pero hay que atacarla en la primera juventud, porque si no les damos salud mental a los adolescentes y a los jóvenes, pues ¿qué vamos a esperar de ellos? Gentes que no van a estar aptas para vivir en comunidad. Y ahí, en la focalización, el DNP es muy claro y dice también, y llamamos a las fuerzas vivas de la sociedad civil, a las iglesias, lo dice así, literalmente, a las juntas de acción comunal, a los gremios, a las organizaciones de profesionales, es decir, a personas como ella, como Mari, que son expertas en temas psicosociales, pues ellos tienen que venir a montar los programas de psicología comunitaria. Así que este no es un programa que lo va a manejar Francia Márquez y 3 personas más, es un programa multidimensional, multiactoral, multiterritorial, que está así focalizado en arrebatarle de las garras a las bandas criminales, a los grupos criminales de toda la Haya, a esa primera niñez, a esa primera adolescencia, a esa primera juventud, porque al fin y al cabo el país del siglo XXI es de ellos. Ese país ni será suyo ni será mío, es de ellos. Muchas gracias, representante. Mari, ¿qué repercusiones o cómo te imaginas que este programa va a beneficiar o no, sobre todo al Valle del Cauca, en Cali? Concentrémonos en Cali. Bueno, realmente considero que va a beneficiar. Cali es una ciudad, como lo mencionaba ahora, que se cansó de no tener oportunidades. Los jóvenes salieron a las calles precisamente a exigirle al gobierno que comenzaran a mirarlos de una manera diferente. ¿Y por qué Cali fue la bocatoma de la resistencia? ¿Quiénes son los que llegan aquí? Los jóvenes. Los desplazados de la violencia. Además, porque Cali es una ciudad migratoria, porque todos nos llegan acá. Entonces, todas las personas, exacto, todas las personas del Pacífico que están siendo sacadas de su territorio, llegan aquí a buscar también oportunidades. Y claramente, como lo decía ahora el representante, sí es importante referirnos a que llegan aquí, pero Cali tampoco les acobija. O sea, siguen con sus mismas problemáticas, los fenómenos sociales son los mismos y siguen victimizándose y revictimizándose en los territorios. Entonces, creo que sí es importante para nosotros como ciudad poder contar con este programa, ya como lo mencionaba ahora, no solamente, y creo que es una de las grandes diferencias importantes que tiene con Jóvenes en Acción, porque claramente Jóvenes en Paz sí permite trabajar el tema de salud mental, que como les mencionaba ahora es un tema bastante importante. O sea, nosotros venimos de una pandemia en la que no estuvimos preparados. Siempre se habló de la salud mental como si fuera un juego o como si fuera algo de lo que nadie se enfermara. De hecho, cuando hablábamos de ir al psicólogo, la gente siempre remitía de, ay no, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. Pero realmente, ¿cuáles son todas las repercusiones que pueden tener? ¿Por qué la tasa de suicidios? ¿Por qué la tasa de consumo de drogas? Todo tiene que ver con la salud mental y la falta de educación que hemos tenido en la misma. Entonces, hoy tener este programa como una bandera para nuestra ciudad, que beneficie realmente a los jóvenes, que les pueda garantizar de que sus entornos sean mucho más saludables, no solamente en lo económico, sino también en lo físico y emocional, obviamente nos va a garantizar entonces poder ir avanzando en nuestros territorios. A mí lo que más me llama la atención de este programa es cómo los jóvenes se vuelven multiplicadores en su mismo territorio. Creo que esto avanzaría bastantísimo para poderle permitirle a otros jóvenes que quizá están iniciando o que salen del colegio y que van a comenzar a mirar cuáles son las rutas que van a tener a su disposición, es ver cómo ese y mal llamado delincuente o potencial delincuente. En vulnerabilidad de que lo... Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo ese joven va a ver, bueno, este es un ejemplo para mí, entonces puedo tener otra opción? Y no lo que nos tocaba a muchos,
reitero, porque yo me crié en un barrio vulnerable de Cali, donde solamente veía que no habían oportunidades, o sea, es que es difícil, y de verdad que yo invito a todas las personas que dicen que este programa no es bueno para nosotros, que realmente puedan analizar un poco más los contextos de los territorios, y no solamente hablar desde sus comodidades frente a algo que ni siquiera han vivido. Muchísimas gracias. François, quisiera preguntarte qué efectos consideras que puede tener este programa para Colombia. El tiempo lo dirá. Infortunadamente los antecedentes, no solamente de este primer año tortuoso de gobierno, sino de vida en general que ocupa la Casa de Nariño, ahorita no presagian nada bueno. Yo sé que muchos empresarios y muchas personas de bien hacen lo que está a su alcance para una mejor Colombia, que yo creo tiene para dónde crecer, pero no lo ha hecho tan mal. Hay marginados, hay personas separadas, pero definitivamente sí está en manos de este gobierno, y sobre todo que es no poder debatirlo tranquilamente. Obviamente hay pasiones, pero o sea, es estar abierto a que haya personas que piense diferente. Entonces es clara muestra de cómo se está manejando este gobierno, y la verdad no le auguro mucha improvisación. Vuelvo a lo mismo, me debo referir al Plan Nacional para encontrar el manual que se anuncia en la ley, que van a articular entre 5 ministerios. Pues de pronto esperaré a estar un poco más informado para ver si cambia mi percepción acerca de lo que puede llegar a ser, pero no le auguro nada bueno. Muchas gracias, François. José Luis, cerramos contigo. Bien, perfecto. Pues aprovechando las palabras aquí de François, yo quiero decir que el diseño de las políticas públicas no es fácil. Bien, no podemos ver el futuro, pero sí podemos proyectarlo. Las políticas públicas en general tienen unas metas muy claras, ¿ya? O sea, siempre hay unas metas, y todas las políticas públicas se hacen porque se piensa que son buenas. Ahora, no hay que tenerle miedo al programa, porque el programa también se puede evaluar. O sea, las políticas públicas no van a vivir para siempre estáticas, de una manera estática. No es así. La política pública se evalúa y se puede corregir, o se puede terminar si no sirve. Así que hay que darle la oportunidad. Vuelvo y lo repito, no se le puede tener miedo a la paz. Hay que tenerle miedo a la violencia, a la guerra. A la paz no se le puede tener miedo, y sobre todo hay que enfrentarla. Y yo pienso que con un programa como eso estamos enfrentando la violencia y el problema, o una de las problemáticas que tienen los jóvenes marginados o no incluidos del país. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy en el informativo de Nuestra Gente. Ustedes ya escucharon las diferentes opiniones que hay sobre el programa nacional de Jóvenes en Paz, el programa 348, para mí en el marco de la Ley de Paz Total 2272, un programa que quiere llegar a 100 municipios de Colombia, que va a tener una inversión de un billón de pesos, y va a estar focalizado en anuales, en 100.000 jóvenes. Este programa, nos explicaba José Luis, tiene garantías, es viable fiscalmente, además tiene varios componentes: el componente de educación, los jóvenes tienen que estudiar para acceder al programa; un componente social, los jóvenes tienen que hacer un trabajo con sus comunidades; y además un componente súper importante, el componente psicológico. Es un problema de las familias, es un problema que tiene Colombia, de familias que están en un estado de vulnerabilidad muy grande, y que las bandas criminales se aprovechan de esto para captar a los jóvenes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el informativo de Nuestra Gente, a las personas que nos acompañan en Contagio Radio. Hasta el próximo miércoles. Monumentales, así es como están quedando las letras que conformarán el nombre de uno de los 5 parques para la vida, Parque Pacífico. Ellos van a estar ubicados sobre el tramo número 1, la plazoleta de acceso.
La idea es que la gente venga acá en este momento, en este punto, se tome la fotografía con los elementos emblemáticos del parque y pues desde aquí se va a dar el inicio a todo lo que es el recorrido del proyecto. Se está construyendo todo lo que tiene que ver con los módulos de artesanías, la estructura de los módulos de bebidas y las fachadas. Tenemos elementos de metal como son los módulos de gavión, las bancas de gavión que van a estar alrededor de todo el parque en las zonas verdes. La idea es que sirvan como asientos, es bastante versátil el elemento, la idea es que jugara el tipo de mobiliario que se implementó pues con el tema del Pacífico, con el tema del río, ya que estamos a la ladera del río. Parque Pacífico se constituye en el primer parque cultural del país, aquí al norte de la ciudad, sobre la avenida Segunda Norte entre calles 26 y 32. Frente a la terminal de transportes está ubicado uno de los 5 parques para la vida que construye la alcaldía del Puro Corazón por Cali.